Sociedad Civil con Julio Moreno, en Radio Intercontinental, Madrid. Tengo un millón de carencias que etiquetan mi conciencia con sello de perdedor. Tengo un carnet de parado, San Benito colgado, un poco de mal humor. No es la primera vez que lo digo en estos micrófonos, pero a mis 50 y tantos, en esta etapa en la que ya las canas han colonizado mi cabello, siento que de algún modo me encuentro en el mejor momento de mi vida. Es verdad que mi cuerpo empieza a pasar factura, que se empeña en recordarme que los años pasan, pero mi cabeza se encuentra más lúcida cada día, con el debido ejercicio, sano sin duda, de ejercitar el intelecto en la medida que me permite mi actual situación. En este sentido, siempre me ha gustado estar informado, para poder tener un criterio propio acerca de lo que ocurre a mi alrededor, para tener una opinión lo más fundamentada posible que me permita defender ciertos principios con la solidez y el pragmatismo adecuados. Y no es menos cierto que esto, en este país del eslogan, de la polarización y de la línea oficial en que se está convirtiendo España, es cada vez menos habitual. Como dice Arturo Pérez Reverte, los españoles nos apuñalamos de maravilla, pero según mi criterio, al menos es conveniente saber los motivos de tales puñaladas, para no caer en la indeseable circunstancia de elegir a tu enemigo por el criterio de otros. La base de nuestra convivencia, la democrática y la general, debería ser el conocimiento de causa, no para evitar la crítica a quien tenemos enfrente, sino para que esa crítica sea fundamentada y, si puede ser, constructiva. Y quizá de ese modo evitaríamos, en cierta medida, escupir al cielo, con la consecuencia lógica de que ese escupitajo nos caiga encima. Hoy tengo el placer de tener conmigo, en esta mesa de Radio Intercontinental, a una de esas personas que se han empeñado desde siempre en aportar el conocimiento necesario en distintas materias para quien quiera adquirirlo. Una de esas personas que han hecho de la docencia una causa, con el debido rigor y la necesaria objetividad, para los que aún creemos que tener una opinión no es un derecho, sino un deber. Hoy nos acompaña en el estudio de Sociedad Civil Santiago Petchen. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos Pablo Fernández. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz. Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970. Historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar.
y semejanza, como héroe y mago que hay en tu estampa, de peregrina a ningún lugar. Santiago, bienvenido a Sociedad Civil. Muchas gracias por la invitación. Muy al contrario, gracias a usted, porque, bueno, como ya he dicho y digo siempre, este programa se hace gracias a los invitados, ¿no? Y estoy muy agradecido porque sé que es una persona también ocupada y bueno, y que nos ha hecho un hueco, pues muy amablemente. Fíjese que es cierto, creo, lo que yo decía en la entrada, ¿no? Yo pienso que cada vez hay menos gente con criterio propio y, lo que es peor, sin ganas de tenerlo. Yo opino así, no sé si usted lo percibe de la misma manera. Bueno, depende. Hay personas que renuncian al criterio propio, pero hay otras que se aferran a un criterio propio muy, muy fijo y muy determinado y no se apean de él con facilidad. Quizá no sea buena ninguna de las dos posturas, pero particularmente prefiero al que se aferra a su criterio, aunque no sea el mío, ¿no? Porque no tener criterio es complicado, ¿eh? Y hay mucha masa que se mueve en base a el criterio que le imponen o que prefiere no tener el suyo, por lo menos en mi forma de ver de esta sociedad. En eso en gran parte coincidiríamos Sí. también. Bueno, yo creo que en cierto modo también un poco, especialmente esta desafección viene un poco por el tema político y público, ¿no? Que parece, como le digo, que cada vez hay más gente que prefiere que le digan por dónde tiene que ir, ¿eh? Al final, yo creo que eso no es bueno. Y no es bueno, en principio, para el juego democrático, pero tampoco para la convivencia. Sí. Es verdad que a Juan Carlos son muchos y muchas veces los que le han dicho por dónde tiene que ir, pero él no siempre ha hecho caso. Más bien yo diría que la mayoría de las veces no ha hecho caso y ha seguido su propio parecer, ha seguido su propio criterio. Y el seguir su propio criterio, a veces con cosas difíciles y con cosas complicadas, en que ha sabido moverse, como dice, por ejemplo, algún autor como Powell, que dice, en las cosas difíciles se mueve como pez en el agua. Eso es una realidad, y esa realidad es ciertamente muy meritoria y muy laudatoria para él. Sí, es una cosa que yo en cierto modo procuro practicar, no es que sea yo muy cabezota y que no me deje aconsejar, pero bueno, me dejo aconsejar, pero luego los consejos no siempre los sigo, ¿no? Así, si acierto yo, y si me equivoco, pues bueno, no tengo que reprochárselo a nadie. Bueno, Santiago, catedrático, ahora emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, doctor por esta misma universidad, ¿es así? Sí. Docente de profesión y de vocación, ¿no? Sí, porque nada más terminar la carrera, pues me invitaron a quedarme en la facultad, en el Departamento de Relaciones Internacionales, y allí fue donde me inscribí, allí me apunté, y allí he ido, diríamos, superando los distintos grados. Pues primero llegué adjunto, hasta que luego después pues obtuve la cátedra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Bueno, es una gran carrera y que además creo que ahora de forma emérita de alguna manera continúa, quiero decir, todavía... Claro, continúo a mi manera y a esto, pero sí, ciertamente, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tiene la ocasión aún de participar en, a lo mejor, no tan a menudo, pero esporádicamente, en simposios o sí, cursos. sigo dando clases, por ejemplo, qué sé yo. He dado clases en la misma Universidad Complutense, precisamente de qué materia, de una materia que me gusta mucho, que son las habilidades oratorias. Y luego los alumnos me llamaron para una empresa que tiene un coworking en el barrio de Salamanca, y allí doy un curso tras otro de habilidades oratorias. Tengo mis 8 sesiones bien montadas y hago que los alumnos me sigan, y lo hacen con suficiente gusto y con suficiente satisfacción. Hombre, magnífico siempre el tener la posibilidad de aprender. Yo, Santiago, aprovecho ahora para decirlo, y bueno, mis oyentes ya lo saben porque lo digo a menudo, yo vengo aquí a aprender, ¿eh? Tengo la fortuna de normalmente encontrarme con invitados que pueden enseñarme mucho, siempre y cuando tengan la mente abierta y no piense que lo sé todo, que afortunadamente no es uno de mis defectos. Entonces yo aprovecho cuando hay gente brillante aquí, como es el caso de hoy,
para tratar de aprender cosas. Así que le preguntaré cosas. Pero mi primera pregunta, siempre que viene un invitado nuevo, que es a menudo, va un poco encaminada al carácter del programa. Nos gusta conocer un poco a la persona como persona, que hay detrás pues del profesional que nos visita, ¿no? Y cada uno evidentemente tiene su desempeño y normalmente conocemos a la persona por ese desempeño. Así es que siempre que vienen por primera vez yo procuro empezar con esta pregunta, estas charlas, ¿no? Esto no es una entrevista, esto es una charla. Así que se la voy a hacer, Santiago. Yo quiero simplemente que nos cuente, pues en su percepción y en sus propias palabras, pues quién es Santiago Pechen. Pues mira, te lo voy a decir. ¿Quién es Santiago Pechen? Por lo que ha hecho, por la carrera que ha desempeñado. Perfecto. Entonces, lo primero fue el estudio de la carrera de Ciencias Políticas. Y dentro de las Ciencias Políticas, el especializarme en las relaciones internacionales. Y luego después, terminada la carrera, ya hacer el doctorado. Y hacer el doctorado de una materia histórica y de una materia también actual. Me llevó 3 años de duración y luego fue publicada por una editorial muy buena, la editorial Taurus, con un libro que se titulaba Iglesia, Estado, un cambio político. Y allí fue donde recogí muchas de las cosas que yo había trabajado y en las cuales yo me había metido bastante. Pero luego también el deseo de quedarme en la propia universidad y de quedarme en la facultad y quedarme en la facultad para ejercer la docencia. Y allí yo me encontraba francamente satisfecho ejerciendo la docencia. Y eso ha sido, diríamos, las 2 características de mi vida. Primero, el estudio de esa dimensión política de relaciones internacionales y tercero, el saberla dar, el poderla comunicar a los alumnos que yo tenía delante de mí prácticamente todos los días de la semana. Claro, es que ayer preparando el programa yo reflexionaba sobre esto y digo, bueno, evidentemente la docencia es una vocación, es algo que, en fin, normalmente pues, es vocacional, ¿no? Pero la docencia, digamos, incluye o normalmente implica también la formación personal, vamos a decirlo, o por lo menos el tener una responsabilidad en la formación personal del alumnado. Quiero decir, no solo es la formación académica, sino también hay veces en las que hay que pensar que un docente está formando a sus alumnos también como personas. Es complicado, lo veo complicado muchas veces compaginar la objetividad de la materia que se está enseñando en este caso con esa función también de guiarlos como personas. Ya, pero es una cosa que es fundamental, en el que es docente, sobre todo si se siente pedagogo. Y yo me siento muy pedagogo. A mí me gusta mucho la pedagogía. Me gusta mucho el que poderlo dar de una manera que lo que yo doy sea asimilado con placer, sea asimilado con gusto, sea asimilado como algo que es muy valioso, que puede ser muy valioso para el desempeño de lo que las alumnas y los alumnos que yo tengo delante puedan seguir en el futuro. Y eso para mí, pues eso es una gran complacencia. Y eso lo veo yo también en don Juan Carlos, cuando lo sigo y cuando veo las cosas que ha realizado. De don Juan Carlos hay una cosa que me satisface mucho, y es el viaje que hizo a los Estados Unidos a poco de ser proclamado rey de España. Todavía era primer ministro Arias Navarro. Y entonces él mismo dijo cómo tenía que ser ese viaje. Y hay que ver lo alto que puso, el nivel tan alto que puso en los Estados Unidos. Primero, él lo que quiso es tener un discurso con las 2 cámaras reunidas. Las 2 cámaras reunidas, tener allí un discurso. Y eso, y causó una gran admiración. Causó gran admiración también por el dominio que había conseguido del inglés. Y eso que el inglés no era una lengua
en la cual él se hubiera formado, porque él se formó en un principio con el español en su casa, pero también con el francés, porque cuando tenía 4 o 5 años se fue a vivir a Lausanne. Entonces diríamos domina ese dominio de las... Pero además se le unió el francés. Entonces, que pidiera él tener ese discurso ante las dos cámaras indica cómo él tenía una seguridad en sí mismo muy importante. Segundo, pidió tener una cena solemne en la Casa Blanca. Y allí le ofrecieron esa cena. Qué dominio, qué sensación tan clara. Luego hace referencia también a los grandes personajes del dinero, a los grandes banqueros, a los grandes empresarios, a los grandes economistas. Y le organizaron también no sé si fue una comida o si fue una cena, donde fueron más de 2.000 o cerca de 2.500. Y allí le aplaudieron vigorosamente. Y luego también, últimamente, se empeñó en que los Estados Unidos tuvieran un compromiso mayor que el que tenían con España. Que los Estados Unidos favoreciese a España de una manera más clara a como lo iba haciendo hasta ahora. Entonces, cuando él volvió a España con un aire y con una mentalidad verdaderamente de triunfador, que había conseguido que en los Estados Unidos le hicieran esos distintos homenajes porque él se los había buscado, porque él había querido tenerlos, dado que él era rey de España. Y entonces, claro que se sentía muy por encima de los personajes españoles, se sentía muy por encima de Arias Navarro, muy por encima de Torcuato Fernández Miranda, muy por encima de Adolfo Suárez, capaz de decirles a cada uno lo que tenían que hacer. Y así, con Arias Navarro, cuando él vio que Arias Navarro dudaba si dimitir, él no quiso que dimitiera de ninguna manera. Ya dimitirás cuando yo te lo pida. Y ahí estuvo sin poder dimitir, porque hasta que llegó un día en que dijo, ahora sí que tienes que dimitir. Y entonces le obligó a pedir la dimisión inmediatamente. O Torcuato Fernández de Miranda, él ponía por encima, para dirigir a España, ponía por encima a Adolfo Suárez, y así lo consiguió. Y Torcuato Fernández Miranda no tuvo más remedio pues que apagarse, no tuvo más remedio que retirarse. Y lo mismo le pasó con Suárez. Le pasó con Suárez. O sea que esa característica del rey Juan Carlos, y al comenzar su reinado con relación a los Estados Unidos y con relación a los grandes personajes de la política española, a mí me resulta francamente cautivadora y francamente loable. Sí, es la forma en la que él, yo creo, ha llevado su reinado, ¿no? Con un básico, o sea, principalmente con una labor diplomática, él lo ha tenido siempre muy claro. Yo creo que él en ese viaje tenía claro que era el momento, por el momento histórico también del país, de España, ¿no? De reforzarse él como rey, evidentemente internacionalmente, donde mejor que hacerlo que en los Estados Unidos, y también de reforzar lo que ahora llamaríamos la marca España, ¿no? Que España pues de alguna manera... Pues así es, no cabe duda que así es. Bueno. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. ¿Degusta? Me gusta. En Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. Uno va subiendo la vida
de a 4 los primeros escalones. Lleva todas las luces encendidas y el corazón repleto de ilusiones. Uno va quemando energías, es joven, tiene fe y está seguro, soltándole la rienda a su osadía. Llegará sin retrasos el futuro y uno sube, 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 flotando como un globo en el espacio. Los humos los confunde con las nubes, subestimando a todos los de abajo. Y uno sigue, 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 sumando vanaglorias y ambiciones. No sabe en realidad lo que persigue y va de distorsión en distorsiones. Y uno es un montón de etiquetas, es un escaparate, un decorado, un simple personaje de opereta, un fruto de consumo consumado. Santiago, vamos a seguir hablando de don Juan Carlos, porque evidentemente también vamos a hablar de su libro, el libro Memorias Bibliográficas de Juan Carlos I, que nos ha traído hasta aquí. Pero antes, como le he dicho antes, y lo digo muchas veces, soy egoísta y vengo a aprender. Entonces, como usted es un destacado europeísta también, yo quería tocar un poco, muy levemente este tema. Aparte de su obra literaria también, digamos, versa sobre este tema, el tema europeo, ¿no? Y yo le quería comentar, porque para mí ahora mismo Europa, a ver, le hablo desde el desconocimiento, como vuelvo a decir que yo quiero aprender. No le veo a Europa ahora mismo otro sentido que lo que fue en un principio, que el mercado común. Quiero decir, no veo una cohesión entre los europeos más allá de lo económico. Me equivoco, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que no es que te equivoques, sino que ciertamente muchas veces lo económico, eso es lo fundamental, Claro. porque los estados son demasiado pequeños. Y los estados europeos, al ser demasiado pequeños, no pueden económicamente vivir solos. Tienen que económicamente que vivir unidos los unos con los otros. Y eso ha llevado a que tengamos incluso una moneda común. Sí. Y una moneda común cuya dirección de la moneda está llevada desde una institución importante, que es el Banco Europeo, que se está situado en la ciudad alemana de Frankfurt. Eso es muy importante. O sea que ese aspecto es así. Pero no solamente es eso, sino que los europeos nos sentimos europeos por cultura, por tradición, por historia. Y eso nos sentimos europeos. Es verdad que entre unos europeos y otros hay frecuentemente tensiones entre los españoles y los franceses, los españoles y los ingleses, y ya con otros tal vez un poco menos. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando comparo la actitud de los españoles con los ucranianos. Con los ucranianos tenemos una relación muchísimo más amigable, muchísimo más cariñosa, muchísimo más generosa. Y es que con los ucranianos, primero, son unas personas con las cuales históricamente no hemos tenido ningún enfrentamiento, no hemos tenido ninguna guerra, no hemos tenido ninguna lucha. Entonces les podemos recibir como verdaderos amigos, les recibimos como verdaderos hermanos, y eso es lo que ha hecho que el ucraniano se encuentre tan bien en España y haya conseguido tantos frutos como los que está obteniendo en su residencia aquí. Claro. Es cierto, es verdad que históricamente hemos tenido muchos enfrentamientos, que evidentemente ahí están y que quedan como parte o como una pequeña rémora en las relaciones, ¿no? Pero es cierto que también, ahora recientemente tuve la ocasión de estar en Bruselas, y yo allí pensaba, vamos a ver, cuando un país, por ejemplo,
como Bélgica, no entrega a un prófugo, estoy hablando de un caso particular, pero me sirve para ilustrar a lo que quiero referirme, como por ejemplo Puigdemont, cuando se les solicitó, ¿qué cohesión hay en Europa? Quiero decir, legislativamente, o sea, lo que hablo, económicamente sí, pero legislativamente, y luego ve uno allí esas instituciones tan monstruosas, con una burocracia sobredimensionada, con un coste elevadísimo en recursos humanos, y se pregunta si realmente todo eso, digamos, es efectivo. No sé. Yo creo que sí que es efectivo. No hay más remedio que sea así. Y no hay más remedio que tener esas instituciones y que tener ese derroche de dinero y tener esa multiplicidad de actividades. Es cierto que hay dimensiones, sobre todo en las que se refieren a los derechos humanos, que ahí entra más la política y entra más. Y el hecho de que a Puigdemont le quisieran proteger es algo en donde se ve que hay la división de unos países con otros. Pues sí, esa fue la realidad. Esa fue la realidad. Sí, pero a mí en cierto modo me hace ser un tanto escéptico en cuanto a la posibilidad, por ejemplo, que se plantea ahora de un ejército común, de tener una cohesión mayor. Me hace ser un tanto escéptico. Bueno, pero no hay más remedio. Europa tiene que tener una cohesión mayor. Es verdad que si Europa no la ha tenido es porque hemos estado dentro de la OTAN. Y dentro de la OTAN nos encontrábamos muy bien, claro, porque gastábamos muy poco, porque recibíamos la protección de los Estados Unidos. Pero ahora que Trump está poniendo a los Estados Unidos en otra dimensión, ya no es lo mismo, y Europa necesita tener una defensa propia, y necesita construir su propio ejército, tener sus propios cuarteles, tener sus propios entrenamientos, tener sus propias actividades. Yo lo veo de una verdadera necesidad. No, sí, yo lo veo. O sea, una verdadera necesidad. Yo lo que soy escéptico es en cuanto a la posibilidad real de que esto se ejecute bien. ¿De qué se puede hacer? Pues sí, puede tardar, yo creo que sí, tardará, pero es que no hay más remedio, no tiene más remedio que ejecutarse. Depende mucho de quién sea el presidente de los Estados Unidos, pero si los presidentes de los Estados Unidos siguen más o menos la línea de Trump, Europa no tiene más remedio que tener un ejército propio y olvidarse un tanto de la OTAN, que eso es algo que a Trump no le gusta absolutamente nada, pero que él acepta como una realidad. Es verdad que ahora se está haciendo evidente esto. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Especialidad en calçots, escalivada, esqueixada. Todo con nuestros productos naturales de temporada. Con una larga tradición en Madrid en la elaboración de arroces como nuestro caldero con gamba roja. Cocina de temporada. No te vayas sin probar un tomate con sabor a tomate, acompañado de nuestro bonito en escabeche. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Reservas en el 91-433-7525. La Huerta de Casa Ricardo. In a pretty cabinet, Bethany cake, she says, just like Marie Antoinette, building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge your mind. Then again, incidentally, you're that way clean. Perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite
dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Santiago, ha llegado la hora, ya hemos hablado de Juan Carlos, evidentemente, pero ha llegado la hora de hablar de su nuevo libro, Memorias bibliográficas de Juan Carlos I. Tengo que decir, desde mi punto de vista de lector, en este caso, que, bueno, entendí enseguida, que usted además lo resalta en el libro, que no es una biografía oficial ni apócrifa, ¿sí? Sino que, como su propio nombre indica, pues es una biografía que se hace a base de recopilar los libros, la extensa bibliografía que hay sobre don Juan Carlos, y bueno, y con todo ello hacer un esquema que creo que es muy bueno, o sea, sinceramente, para darse una idea global del personaje. ¿Cómo surgió la idea del libro? Pues la idea del libro surgió, primero hubo algo más remoto de un hermano mío que ya está jubilado, pero ha sido psiquiatra en Suiza, psiquiatra en Ginebra, que fue el que me lo sugirió. ¿Por qué no hacemos un libro? Tú montas más bien la parte histórica, la parte de lo que se haya escrito sobre él, y yo haré la dimensión psicoanalítica. Y yo efectivamente hice mi labor. Y recuerdo que al cabo de unos 8 meses le mandé unos 150 folios que recogían 300 citas de numerosos libros, pero él nunca me mandó ni una sola hoja. A propósito. Tuvo la idea, pero luego no la... Tuvo la idea, pero luego nunca la concretó. Claro. Y pasaba el tiempo, y es que esa hoja nunca llegaba, o escribía alguna cosa que luego me pedía retirarla, nunca hubo. Y entonces ¿qué hacía yo con tanto material? Y cuando vi yo que por ese camino no íbamos a llegar a una conclusión satisfactoria o una realización tal como en un principio él me lo había planteado, entonces yo dije, pues no puede ser. Y cuando vi que el rey emérito que iba a sacar sus propias memorias, dije, pues yo voy a hacer unas memorias con todas estas notas bibliográficas que tengo. Y es así como salieron esas memorias bibliográficas, que no son unas memorias de su persona. Yo no me puedo meter en el interior de la persona, no, claro, pero sí que puedo recoger lo que en los libros está escrito a propósito de él. Unas cosas a favor, otras cosas en contra, otras cosas con una dimensión de una forma, otras cosas de otra manera. Y entonces vi yo que era posible hacer unas memorias bibliográficas y lo entregué a la editorial cuando él había entregado, cuando ya había anunciado la publicación de sus memorias, Reconciliación, primero en francés y al cabo exactamente de un mes la traducción al español. Sí, es lo que antes hemos hablado usted y yo, un poco fuera de micros, que realmente, al final unas memorias escritas por el propio personaje siempre, lógicamente, tendrán un componente mayor de subjetividad. Entonces, a mí el libro me gusta mucho en el sentido de creo que se trata de una visión bastante objetiva del que es un personaje muy controvertido, porque el rey al final, por su posición y por incluso por su propia personalidad, es un personaje controvertido, con sus luces y sus sombras. Yo, como le he dicho antes, me considero más juancarlista, si me permite el término, que monárquico. Al margen de que uno sea o no sea monárquico, es indudable la relevancia histórica de don Juan Carlos, en este caso, ¿no? Y en la línea de tener una opinión fundamentada, como he comentado antes, considero que el libro es una herramienta magnífica, una herramienta muy útil para conocerle mejor. Bueno, pues sí, así creo yo. Yo, la verdad, no me siento muy juancarlista. No me siento muy juancarlista. Reconozco los méritos, reconozco los valores, pero de ahí a sentirme juancarlista no. En cambio, monárquico es otra cosa, porque monárquico está muy por encima de lo que es el juancarlismo. Entonces, si no es rey él, puede ser otro. Pero yo creo que España sí que necesita más una monarquía que de una república. En ese sentido veo yo que es una necesidad española que está formado con
con varias nacionalidades, o la nacionalidad castellana, la nacionalidad catalana, la nacionalidad vasca, la nacionalidad gallega. La monarquía le da una unión que yo creo que es una unión para lo cual el tener una monarquía es algo que una república no creo yo que lo pudiera conseguir también. No, es cierto, y más como hablábamos antes, en un país acostumbrado a apuñalarse, ¿no? Como dice Pérez Reverte, que es verdad que también las fricciones que con otros países europeos han sido grandes, pero las internas también. Y es verdad que bueno, una figura como el rey evidentemente ejerce de arbitraje. En ese ámbito y en otros, ¿eh? Bueno, la bibliografía, como hemos comentado, es muy extensa, la que compone, digamos, luego el resumen que del libro. Claro, es que es muy extensa. Entonces yo, por ejemplo, primero me dedico a enumerar, y el numerar es el final del libro, y están todos por orden alfabético. Pero luego vengo aquí y hago una clasificación de los libros, unos que son biografías de carácter general, otros que son una serie de biografías que tienen una finalidad, exaltar su figura. Bien. Otras que tienen otra finalidad, que es la finalidad que le da el autor, que es censurar a la persona del monarca. Otras, por ejemplo, son institucionales, la relación que tuvo con las institucionales, la relación que tienen los libros dedicados al análisis, a la presentación de documentos o al análisis de los documentos. Otros, por ejemplo, que son libros muy numerosos, en realidad que tocan el tema de las personalidades que forman su familia, o otros que forman las personalidades de los políticos que se han relacionado con él, y esto tiene mucho valor, o sea, esa clasificación. Y luego, en último paso, es el contenido, y el contenido ahí son los capítulos del libro. Pues hay un capítulo que está dedicado al dinero, hay otro capítulo que está dedicado a las mujeres, hay otro capítulo que está dedicado a las instituciones, otro capítulo que está dedicado a los personajes que le formaron. Este capítulo me encanta, el capítulo tercero, los personajes que le formaron. Claro. Otro capítulo que está dedicado a la muerte de su hermano, otros que están dedicados a su familia. Entonces eso ya es el contenido de lo que hay en esos variados y numerosos libros. Es cierto, es además la posibilidad, digamos, es toda la posibilidad. A ver, el lector debe leer el libro completo, pero no cabe duda de que siempre hay algunos de los pasajes que te causan, digamos, más impacto, más interés, no, claro, más más impacto, interés, efectivamente. claro que sí. Yo ayer tuve la fortuna, pues como hemos comentado, he tenido una semana muy loca, de mucho, pero me estructuré muy bien porque incidí más en los capítulos en los cuales yo tenía mis dudas y mi máximo interés que en el resto, ¿eh? Yo confieso que he leído el libro casi entero, pero parcialmente en el sentido de mi falta de tiempo en este caso. Pero, por supuesto, lo voy a leer entero, porque luego al final hay muchísimas cosas de las que hemos oído hablar, que te suenan, o cosas que han ocurrido, o que de alguna manera están ahí por su importancia histórica, pero que realmente no conoces en profundidad. Y creo, como he dicho antes, que el libro ayuda mucho. Hablando de lector a autor, yo he tenido la impresión, en algunos de los relatos del libro, que el rey emérito, si bien ha ejercido su responsabilidad cuando ha tenido que ejercerla como tal, en sus labores institucionales y públicas, en lo personal se le retrata un poco, y no es que se le retrate, que puede ser la realidad, es mi opinión, como una persona muy poco capaz de asumir responsabilidades. En lo personal me refiero. Muy laxo en su comportamiento. ¿Es así? Pues yo creo que sí que puede ser. Por ejemplo, aquí enseguida evoco ya la relación con las mujeres. La relación, por ejemplo, con su esposa. No cabe duda que ahí, con su esposa, pues hubo una serie de problemas que trascendieron al ámbito familiar. Y todo el mundo los conocía, todo el mundo lo sabía, todo el mundo tenía ese conocimiento. Una de las cosas que explico yo aquí es cuando don Juan Carlos se trae a algunos personajes que él veía que iban a ser muy de su propio provecho. Claro. Esos personajes los tenemos aquí
como pueden ser, por ejemplo, Puig de la Bellacasa, José Joaquín Puig de la Bellacasa, Sí. que estaba con Fraga en la embajada de Londres y lo trajo aquí. Entonces, a Puig de la Bellacasa, la reina Sofía se le quejó de que su marido pues tenía relación con otras mujeres, y a Puig de la Bellacasa, ingenuamente, no se le ocurrió más que decírselo al propio monarca. Claro. Y el propio monarca se sulfuró con él y rápidamente le dijo al ministro de Asuntos Exteriores: quítamelo de aquí. Y enseguida lo quitaron y lo mandaron a la embajada de Lisboa. Sí. Otro también fue Nicolás Franco Pascual de Povil, el sobrino de Franco, era hijo de Nicolás Franco, que fue embajador en Lisboa. También le pareció que era un personaje importante y lo trajo a su lado. Y entonces eso sirvió para que se relacionara bien con otro tipo de personajes, trajera personas a la zarzuela. Eso fue algo muy meritorio por parte de Juan Carlos. Sí, a ver, evidentemente él ha tenido muchas luces, pero también, como comentábamos, muchas sombras. Y a mí me daba esa impresión, y por no incidir en el tema, de que siempre ha tenido alguien detrás, que es lógico también en una persona de su posición, que le ha ido tratando de conducir, empezando por Don Juan, lógicamente, y bueno, y terminando por su hijo, el actual rey, Felipe VI. Sí, pero claro, con Don Juan él no se dejó llevar del todo, porque si se llegaba a ser el rey, pues no hubiera sido rey, porque Franco hubiera echado mano de otro. Él sabía que si él iba a ser rey de España era debido a la voluntad de Franco, y Franco era el que le iba a nombrar, y Franco el que iba a provocar que se celebrase la votación en las Cortes, y que esa votación en las Cortes fuera una votación exitosa. Y así fue. Entonces era lógico. Es cierto que eso no le gustó nada a Don Juan. No le gustó absolutamente nada. Y estuvieron a veces varios meses sin tratarse, varios meses sin hablarse. Pero ahí sí que demostró el rey Juan Carlos, demostró una solidez de criterio, porque él veía que efectivamente si él quería ser rey de España no tenía más remedio que seguir el camino de Franco, jurar los principios fundamentales del movimiento, aunque luego después, basándose en ellos, según sobre todo su máximo asesor Torcuato, pues se los pudiera saltar o los pudiera sortear. Sí, en ese sentido, a ver, evidentemente, bueno, yo creo... hay que tener cuidado con lo que uno dice, entre comillas. Yo no lo tengo, no suelo tenerlo. Pero yo creo que ahí Franco fue muy inteligente. Yo creo que fue muy inteligente, sobre todo diríamos, más que muy inteligente, tuvo mucho sentido común. Sí. Él tenía que nombrar necesariamente a uno que estuviera en la lista de ser heredero de los monarcas españoles. Tenía que nombrarle por fuerza a él. No iba a buscarse a otro como un capricho, porque hubo un gusto y tal. No, eso no hubiera sido. En cambio, diríamos ahí, al nombrar a Juan Carlos, es que es el sucesor de Alfonso XIII. Y es el Juan Carlos, y eso efectivamente nadie se va a poner en contra de él, porque es el verdadero heredero, verdadero monarca de las Cortes. Es verdad, no quiso que se le llamara príncipe de Asturias. Claro que no, príncipe de Asturias. ¿Qué se buscó? Se buscó otro nombre, el príncipe de España. Ese nombre buscó, que al principio parecía que a Franco no le gustaba, pero dijeron, vale, con tal de que no aparezca el nombre de príncipe de Asturias, que aparezca el nombre de príncipe de España. Y así fue. ¿Y por qué motivo lo de príncipe de Asturias no era del agrado de Franco? No, porque si era príncipe de Asturias era porque él recibía la corona, no porque se la daba Franco y porque él había jurado los principios del movimiento, sino porque venía de Don Juan por derechos hereditarios. Eso no podía ser. No podía ser. Claro, esa era, digamos... Aunque los derechos minoritarios estaban, pero no podían explicitarse. Claro. Como tales no podían explicitarse. Bueno, Franco se basa un poco también en eso, como bien ha dicho, en buscar a alguien que viene de la línea sucesoria. Claro, y que era el primero en la línea sucesoria. No podía buscar un primo, ni podía buscar a otro que estuviera cerca, pero no. Era porque le tocaba a él. Sí. Y él lo supo ver también, y en ese sentido él se plegó totalmente a Franco.
Aunque sí que hay aquí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, que es la del libro de Charles Powell, que es un escritor, un biógrafo de Juan Carlos, que de padre británico y de madre española, que pone alguna serie de cosas en que demuestran la personalidad. Y es cómo él le reprochó a Franco, porque Franco, cuando estaba enfermo, le nombró sucesor y ejerció de jefe del Estado. Sí. Pero no le dijo que cuando él se encontraba mejor, volvería otra vez a la jefatura del Estado. Y le quitó el nombramiento que había hecho de ser jefe del Estado. Yeah. Y eso a Juan Carlos no le gustó nada. Y le reprochó de que no se lo hubiera dicho. Habiendo estado con él en el Pazo de Meirás ese verano y habiendo tratado con él, no le dijera, mira, yo te voy a eliminar como sucesor en ese momento porque yo voy a volver al poder porque me encuentro muy bien de salud. Claro. Y eso no le satisfizo, el hecho de que no se lo dijera, sino que se encontrara con el hecho de que Franco volvía otra vez a la jefatura del Estado, arrincolándole a él, eso no le hizo ninguna gracia, y no es que no le hiciera ninguna gracia, sino que como tal se lo manifestó al propio Franco. Sí, desde luego es una demostración de que el rey, pues en ese sentido, tenía su personalidad y tenía su... Sí, claro, sí. Es así. También, bueno, esto creo que es positivo en el caso de una persona que desempeña esta función. El libro trata temas muy interesantes que yo quería tratar por encima, pero no, porque quiero entrar en algo que realmente creo que es la parte fundamental del libro, pero hay un capítulo, como bien ha dicho, que trata de cuando fallece su hermano, su responsabilidad en el hecho, cómo todo aquello se trató y todo eso, que creo que es muy interesante para el lector. Para mí, desde luego, ha sido realmente interesante. Hay, bueno, el tema de la vida disoluta, lo referente, en fin, al sexo opuesto, su mala mano para los negocios, o por lo menos para elegir con quién hacerlos, que también sí, ha tenido ahí... Esa fue la diferencia, claro, que le marcan con relación a su abuelo Alfonso XIII, claro, que Alfonso XIII fue un gran inversor. Sí. Invirtió muy bien el dinero y tenía mucho dinero colocado. Es verdad que todo lo que tenía en España se lo quitaron, pero como fuera tenía mucho, claro, pues entonces resultó que cuando él murió, pues Don Juan, que heredó mucho, fue el mejor heredero de todos los hermanos, enseguida abandonó Roma y se fue a vivir a Lausanne. Claro. Porque tenía posibilidades, porque tenía medios económicos para poderlos disfrutar. Claro. Bueno, es, como hemos comentado, una figura muy, muy controvertida, pero muy fundamental. Y ahí es donde yo ahora quería llegar. Yo he comentado antes que soy juancarlista. No hablo de Juan Carlos persona, hablo de Juan Carlos personaje institucional. En el sentido, como hemos comentado, Franco tenía muy claro, yo creo, que tenía que dejar un árbitro, alguien que estuviera por encima de los partidos políticos y que de alguna manera, si bien a lo mejor su poder ejecutivo es limitado, pero ejerciera ese arbitraje, ¿no? Esa figura de decir, bueno, hay alguien por encima, cuidado, no nos desmadremos. Era una época compleja. Se produjo la legalización del Partido Comunista, esto no gustó a ciertos sectores, sobre todo al ejército. Bueno, entra el PSOE, en fin, es una época compleja, pero que yo creo que el rey articuló muy bien, ¿no? Y ejerció muy bien su función de árbitro en ese sentido. Pues sí, yo creo que sí que lo hizo. Porque, por ejemplo, pues qué sé yo, es verdad que hubo un momento en que hubo un cansancio del régimen político, cuando Suárez era presidente. Sí. Y entonces estaban cansados los periodistas, estaban cansados los militares, estaba cansada la Iglesia, estaba cansado el propio rey. Claro. Y entonces es verdad que la Constitución ofrecía un sistema que era disolver las Cortes y volver a hacer nuevas elecciones, claro, nuevas Cortes, y según el resultado de las nuevas Cortes, un nuevo gobierno. Pero muchos no se fiaban de eso. Claro. No se fiaban porque temían, a lo mejor sale el PSOE, y en un principio el que saliera el PSOE daba miedo. Luego ya no. Sí, pero en un principio sí que salía. Y entonces prefirieron que hubiera como un gobierno
un gobierno que no siguiera ese sistema que decía la Constitución, sino tener un nuevo gobierno en donde fuese como hacer un golpe blando, blando. Pero ese golpe blando no sucedió. Que aunque esperaban un golpe blando, y ahí la confianza que tuvo el rey con Armada de hacerlo venir de Lérida, en donde estaba, hacerle venir a Madrid, daba la impresión de que Armada podía ser un personaje interesante. Luego resultó que efectivamente van a producirse dos fenómenos ciertamente que indicaban que se iba a un golpe duro. Uno es la acción de Tejero en las Cortes Españolas y otro es el sacar los tanques de la calle en la tercera región militar, que fue Valencia. Entonces diríamos, esos dos aspectos lo convirtieron en un golpe duro. Y entonces ahí es cuando el rey decidió a salir, aunque tardó mucho. Ese discurso fue muy estudiado, muy meditado, pero entonces tranquilizó a los españoles porque dijo, aquí hay una Constitución, esto tenemos que seguir, por lo tanto no cabe nada de Tejero, ni cabe nada de los tanques de Valencia. Entiendo que un golpe, en este caso, efectivamente, se había transformado de lo que se quería hacer un golpe blando en duro, pero cualquier tipo de golpe hubiera sido una sentencia de muerte para la democracia española. Podía haber sido, sin ninguna duda. Porque evidentemente si hubiera ido en principio contra la legalización del Partido Comunista, que yo no es que sea, o sea, estoy bastante lejos de las tesis comunistas, pero entiendo que cuando se afronta una democracia hay que legalizar todas estas tendencias. Y ahí si eso se hubiera revertido, yo creo que hubiera sido un golpe mortal para la democracia. Era absolutamente necesario, aunque dimitiera el ministro de Marina, no importaba, pero era absolutamente necesario que el Partido Comunista tuviera libertad de presentarse a las elecciones como cualquier otro partido. Evidentemente. Y ahí la prueba fue la actitud de Carrillo. Porque recuerdo, por ejemplo, estando en Alicante, como cuando muchos gritaban España mañana será republicana, y entonces Carrillo, con esa oratoria tan buena que tenía, guarda silencio, hace que todos se callen y dice: si España mañana es una república y los dirigentes de esa república son aquellos que están gritando allí, qué pocos días va a durar esa república. Entonces se encontró con que el mismo Carrillo se hizo un personaje, él y sus huestes, favorables al monarca. Claro. Fue una jugada maestra también, por otro lado, la verdad. Bueno, como hemos hablado antes, parece que no, pero una hora se pasa volando, quedan 5 minutos, Santiago. Entonces, yo ahora me salto todo el libro, desde el 23F, que viene muy bien, porque así la gente lo lee, y no hablamos de ello mucho, hasta la última etapa de Juan Carlos, de don Juan Carlos primero, en este caso, los sucesos de la cacería de Botsuana, que son lo que a él le remata como rey, desgraciadamente, o afortunadamente, según se mire, ¿no? Yo tengo la impresión, y se lo he dicho antes, que no se entendió bien es verdad, o sea, esto fue muy controvertido, porque evidentemente había un gasto, había un despilfarro, se mataba un elefante, lo cual, en fin, también tuvo muchísima repercusión socialmente, muy negativa. Pero también entiendo que el rey, como diplomático, debía acudir a este tipo de cosas, unas más apropiadas y otras menos, pero su labor diplomática no se puede cuestionar. Quiero decir, ha sido un diplomático que ha traído mucho dinero a España en forma de contratos y de otro tipo. No cabe duda. Entonces, es verdad que esto fue negativo, ¿no? La gente no lo entendió. Pero fíjese, aprovecho otra vez para contrastar mi opinión con la suya. La suya, en este caso, es la opinión, digamos, mayoritaria de la gente. No, que cuenta en este momento, ¿no? La mía es que lo que remató a Juan Carlos
a don Juan Carlos, no fue matar al elefante, no fue el despilfarro. También es verdad que todo esto viene unido a la caída que tuvo, que se rompió la cadera, en fin, que aquello se destapó de una manera un poco, bueno, un poco fea. Para mí, lo que perdió a don Juan Carlos fue pedir perdón. Pedir perdón. Para mí. Yo creo que no tenía más remedio que excusarse. Sí. Tampoco fue un pedir perdón. Lo recuerdo porque ha salido muchas veces en televisión. Sí. Estaba paseándose ahí en la clínica, me parece que era en la calle Cartagena. Ajá, allí sí. era donde se movía. Y él entonces dijo, yo me excuso, ha sido un fallo. Y dijo, no volverá a ocurrir. Pero... A pesar de eso, participó en numerosas cacerías. Sí. Porque no solamente yo no estoy en contra de la cacería del elefante, pero estoy en contra de otras cacerías. Cacerías en Rumanía, cacerías en Polonia. Es algo ciertamente. Sobre todo, diríamos, una persona que ha tenido la desgracia de matar a su hijo. A su hermano. Perdón, matar a su hermano sin habérselo propuesto, por supuesto, Claro, fue un un fallo, fue un accidente. Pero efectivamente hay quien dice, no sé si lo cito ahí en mi libro, que en la zona de Botswana se dice que matar a un elefante es como matar a un ser humano. Entonces diríamos, ¿cómo es posible que habiendo tenido esa desgracia con su hermano, todavía pueda ir a matar a esos animales, como por ejemplo puede ser, a una osa que estaba embarazada, algo que sucedió en Rumanía o algo así? Es algo que llama positivamente la atención. Es una de las cosas poco comprensibles del rey emérito. Pues sí, son, como hemos dicho, son cosas las sombras. Poco comprensibles. Lo que lo ha convertido en humano y lo ha bajado al nivel humano y al final terminó pues con su abdicación. Claro, y eso es lo que ha hecho que salgan libros de censura, como los de Iñaki Sagasti, como el de Amadeo Martínez Inglés. Es cierto que el de Amadeo Martínez Inglés es muy duro, yo lo considero injusto, pero ahí está. O como puede ser los de King Cross, de Olmo y Fernández, también, que hablan de la cuestión económica. También ahí tenemos unos aspectos que son difíciles y duros pero yo los he puesto en el libro, porque tienen que estar. Porque tienen que estar en el libro, porque tienen que estar. Santiago, desafortunadamente el tiempo es inexorable y cruel y se nos acaba. Pues nada. Únicamente recordarles que el libro Memorias Bibliográficas de Juan Carlos I, de Santiago Petchen y editado por Bubok, bueno, pues lo pueden encontrar, entiendo que en librerías y en páginas de venta que todos conocemos. Y realmente yo les recomiendo no perdérselo, ¿eh? Aporta una visión objetiva y creo que muy necesaria. Santiago, ha sido un placer. Bueno, el placer ha sido el mío. De verdad, muchas gracias por haberme invitado y por haber podido tener esta conversación. Al contrario, con todos vosotros. Amenazo con hacerle volver, porque como pasa siempre cuando viene gente tan interesante, se nos han quedado muchas cosas. Muy bien. Y a ustedes, pues hoy no les voy a recordar dónde nos pueden escuchar, etcétera, porque ya vamos muy mal de tiempo, y simplemente desearles, pues, una muy feliz semana.